135 años tiene la Casa Atámaro trabajando en grabados, placas, medallas y trofeos. Fundada por el napolitano Luigi Támaro en 1888, allí, en el taller de la calle Juncal, se grabó el nombre de Uruguay en la Copa Jules Rimet, la del primer Mundial de Fútbol. Y allí trabajaron artistas de la talla de José Luis Zorrilla de San Martín y José Belloni. Pero no solo es un taller. En la parte superior del edificio funciona el Museo de Casa Támaro, que reabrió días atrás y cuenta, además de con medallas y discos, con una muestra de pinturas del artista plástico Jorge Aramendía. Este fin de semana del patrimonio, que comienza mañana, este museo va a formar parte de la propuesta para visitarlo y por eso es que invitamos ahora a Leonel Bettinelli, director general de Támaro, y al artista Jorge Aramendía. ¿Cómo están? Bienvenidos, un gusto. Buenos días, mucho gusto. ¿Cómo andan? ¿Bien? Gracias por la invitación. Bueno, una primera consulta. Los Bettinelli no son los fundadores, pero tomaron la posta de la empresa de Támaro hace ya casi 50 años, ¿no? Ahí está. 89 años está la familia Támaro y hace 46 años que comenzaron la familia Bettinelli Miller y después de 2005 siguió solo la familia Bettinelli. En tu caso, trabajaste en el taller, Leonel, en 1977 empecé. ¿A los 18 años? Sí, a los 18 años. Fue por una causa triste, pero bueno, empecé a aprender. Y aquí estoy, sigo aprendiendo. Para que la gente se haga una idea, a ver, para situarnos en el lugar. Ahí, por ejemplo, hay de todo y pasa mucha cosa de parte de la historia del país, ¿no? Yo mencionaba recién esto de, bueno, la Copa del Mundo, ¿no? La Copa del Mundo de 1930 se grabó ahí. Sí. ¿Cómo fue eso? De ahí debes tener un montón de anécdotas. A ver, como te contaba fuera del aire, yo tuve el honor de conocer a Eduardo Assini Dale, que fue hijo del maestro grabador de Támaro desde 1890 a 1948 aproximadamente. Y él, siendo también, eran cuñados, Jerónimo Támaro, el hijo de Luis, y Assini Dale. Entonces eran familia, y Eduardo Assini, desde que nace en 1917, el mismo día que Kennedy, y eran amigos personales, jugaba de niño en el taller. Entonces él tuvo las Copas Olímpicas del 24 y del 28, así como la Jules Rimet del 30 en sus manos. Y esta historia me la contó directamente él, o sea, es verídica 100%. Como la AUF no tenía un lugar bueno para exhibirla, le piden a Támaro si cedía el lugar para exhibirla y se exhibe en Támaro, hacían hacer fila en la calle y dejaban entrar de a 10 personas para que rodearan y miraran la copa. Así era como se exhibió a la gente. Y tenía, claro, se ve que mucha gente acudió y tenía que controlar ese... Era la primera vez que se cerraba la puerta con llave durante el día, digamos. Claro. Pavada de responsabilidad tenía. Exactamente. Y bueno, Támaro tiene 135 años, está caminando 3 siglos. Entonces, acompañó todo el desarrollo del Uruguay, los monumentos, por ejemplo... bueno, eso iba a preguntar. A ver, para que la gente entienda, decíamos... yo decía lo de las medallas, por ejemplo, los trofeos, todo tipo de grabados, placas. Eso, ¿qué historia ha pasado por ahí? Mirá, por ejemplo, había una tradición de que cada escultor, sobre todo José Luis Zorrilla, para cada inauguración del monumento, él mismo diseñaba una medalla para esa inauguración. Por ejemplo, el grito de Asensio en Mercedes, el monumento a Aparicio Saravia en Luis Alberto de Herrera, y así como la inauguración del monumento de Zanelli acá en Plaza Independencia en 1923. Tal vez poca gente sabe que el primer monumento uruguayo hecho por un italiano es el que está en la Plaza Libertad. Que fue la fundición de los cañones de la Guerra Grande
se fundieron los cañones para hacer un homenaje a la libertad y nunca hubiera más guerras en Uruguay. Después Ángel Zanelli gana el monumento de Artigas, que llega en 1923, pero en la plaza estaba Joaquín Suárez, que ahora lo llevaron a la calle Suárez y Agraciada, pero el primer monumento que hubo en la plaza fue Joaquín Suárez. ¿Y ahí, Támaro, dónde, en qué? Acá hay un caso curioso en lo de Zanelli. Que hacen un concurso para la inauguración, la medalla de inauguración del monumento, y la gana otro italiano que se llama Bassi, y Támaro acuña esa medalla para 1923 para la inauguración del monumento Artigas en la Plaza Independencia. Ahí está. Así que en el taller hoy por hoy, ¿cuánto hay de esa historia? ¿Qué es lo que Y preservan? se conserva todo, pero todavía un poco más atrás. A ver. Te cuento, el presbítero de Montevideo, Jacinto Vera, por razones familiares, trae a sus sobrinos de Canarias a vivir con él, porque faltaron sus papás. Y Agustín Vera, uno de sus sobrinos, es el que desarrolla con fuerza la medalla en Uruguay. Y él trabaja de 1864 casi hasta 1900. Allí le vende su taller a un alumno de él, Luis Rossi, que también hacía medallas, que trabaja hasta 1929 más o menos. Y ellos le venden a Jerónimo Támaro, el hijo de Luis, todo su taller con todas sus matrices. Entonces nosotros tenemos matrices en el taller desde 1875 en adelante. ¿Y ahí para qué se usaban las medallas en aquel entonces? Y bueno, había primero sobre el fin del siglo XIX empieza a renacer Artigas, se termina la historia negra y empiezan todas las historias de Artigas. Por ejemplo, Agustín Vera hace la primer medalla del primer monumento a Artigas en Uruguay, que es en San José. Tenemos la matriz original que exhibimos en el museo de esa medalla. Después, desde 1880 a 1960, tenemos el 85-90% de todas las medallas que se hicieron en Uruguay. Entonces, cada evento de gran tamaño ameritaba una medalla. La inauguración de una represa por UTE, puentes, el puente del Río Negro que está hundido ya, ¿qué más? Muchas. No, ya te digo, acompaña a la sociedad, tanto. Claro. Si vas por las plazas, homenajes a José Enrique Rodó, casi todos de José Belloni, porque José Belloni y Rodó eran muy amigos. Donde pases, en plazas, en monumentos, en cementerios. ¿Qué otros artistas acudían allí? Mirá, tenemos registrados 110 artistas que hemos que hemos mecanizado. Armando González, Pena, Michelena, ¿Y ahí qué es lo que pedían? ¿Qué es lo más común? Lo que ocurría que antes había tiempo, entonces se formaban comisiones, por ejemplo, había un concurso de la Sociedad Catalana de Montevideo que hacía los Juegos de Primavera. Los Juegos de Primavera en Cataluña eran jóvenes que escribían poemas y concursaban por premios. Entonces se generaba un jurado, por ejemplo, el que tenga una medalla específica de un autor, de un escultor catalán, el jurado era Juan Zorrilla de San Martín y José Enrique Rodó, por ejemplo. Entonces, todo se iba uniendo de manera de llegar a generar la medalla como el final, como para darle identidad y atesorar ese misterio que genera la medalla. Y ahí, ¿cómo ha ido variando eso, dado el acompañamiento que ustedes hacen como empresa, digamos, a través de las medallas, de los trofeos, de los grabados? Si nos vamos a hoy, ¿en qué se pide, para qué se pide el trabajo de ustedes? Mira, hoy yo te voy a mirar el lado lleno del vaso, viste, la mitad llena del vaso y no la vacía. Los tiempos cambiaron por completo, como cambiaron las comunicaciones, también cambian los tiempos en la medalla, o sea, tenemos que actuar nosotros mucho más sobre el diseño por la velocidad, porque no hay tiempo para llamar a un artista y que esté pensando. Tenemos que pensar como un artista sin tiempo. Claro. Y o sea, tienen un componente más creativo de ustedes. Pero
bajo necesidad, ¿no? Porque siempre que aparece el artista, aparecen cosas de mejor calidad, obviamente, pero para eso tenés que tener tiempo y en general nunca hay tiempo para esas cosas. Y después los temas de costos. Entonces, si hay un hilo conductor donde Támaro permanece vivo durante 135 años, es mantener la calidad a rajatabla, así no haya presupuesto. Nosotros igual no nos bajamos de la calidad, porque eso es lo que la mantuvo viva. Y esos son los secretos: mejorar los tiempos, no bajar la calidad y mantener la calidad de los productos. Se hacen hoy en día placas grabadas, por ejemplo, para reconocimientos de los distintivos paramilitares, para policías. Se hacen medallas de qué tipo de acontecimientos. Y muchas veces placas y medallas de inauguraciones de cosas importantes. Por ejemplo, cuando se han inaugurado parques eólicos, inauguraciones de puentes o de grandes empresas. Recuerdo mucho el muelle importante que se hizo en Nueva Palmira, un parque eólico en Maldonado, y hay muchas formas de participar en los eventos, y distintos tipos de trabajos. También la tecnología trajo nuevas posibilidades de trabajar más rápido y de buena calidad. Eso iba a preguntar, a ver, están ahí exhibidas en el taller incluso las grandes máquinas que trajo Luigi Támaro, ¿no? Bueno, hace ya más de un siglo. Sí, pero nosotros trabajamos con esas máquinas, están actuales y se siguen usando, porque las máquinas grandes son prensas, y las prensas en realidad también se han modernizado, pero muy poco. Es el área que menos han logrado modernizar. Si bien le han puesto controladores con informática o producen más medallas a la vez, terminan golpeando, hacen lo mismo. Claro. Porque el proceso de la medalla, si bien la parte de diseño cambió, porque antes el escultor hacía el yeso, ese yeso se fundía en bronce, ese bronce se llevaba al pantógrafo y de un tamaño mayor se copiaba al acero en tamaño más chico, ese acero se templaba hasta llegar al tamaño de la medalla. Ahora todo eso se puede hacer de muchas maneras, más rápido y de buena calidad. ¿Cuánto lleva hoy en día hacer una medalla, por ejemplo? Y depende, pero en pocos días se logra una medalla. Depende de la calidad que vos quieras de la medalla. Si vos querés grandes 3D, que tenga un 3D, una dimensión importante, ahí hay que trabajar con el escultor y empieza a llevar tiempo. Pero bueno, si la tolerancia baja y es 2D y con los colores de terminación de los baños de óxido de plata, óxido de oro, llega a la calidad que vos querés ver, en pocos días se pueden tener medallas hechas. ¿Cuántos discos de bronce dijo que tienen ahí a partir de los moldes? Se conservan unos 800 discos. 800. Están exhibidos unos 200 y algo, ¿no? Pero tenemos proyecto de ponerlos todos, ¿no, Jorge? ¿Sí? Imagino llevan y ocupan mucho lugar, ¿no? Entre otras cosas. No, tenemos una muy buena biblioteca que organizó Rodolfo Truel, un amigo, y lo armó de tal manera que está potable. Vamos a hacer una pausa y enseguida nos cuentan a ver de qué implica no solo el taller, sino también la parte de museo y sobre todo esta nueva etapa que ahora le han sumado con obras de arte y bueno, y lo que va a significar incluso para esta jornada que se viene, para el Día del Patrimonio, fin de semana del Patrimonio. Hoy aquí en Perspectiva nos estamos adelantando al fin de semana del Patrimonio con una propuesta que tiene novedades. El Museo de Casa Támaro, un taller artístico que trabaja con grabados y medallas y que en 135 años de historia cuenta con obras de Belloni y Zorrilla de San Martín, entre otros. El museo está reabriendo ahora con una muestra de pintura del artista Jorge Aramendía. Y justamente hoy estamos recibiendo aquí en el estudio a Leonel Bettinelli, director general de Támaro, y a el propio Jorge Aramendía, que vino con cuadro bajo el brazo, porque estamos cerquita. Sí, estamos cerquita. Somos vecinos. Exacto. Bueno, cuéntenos, a ver, primero, Leonel, ¿cómo surge esta idea de que la posibilidad de hacer un museo, del taller al museo?
Bueno, la verdad la idea fue del doctor Iturria, que llega un día a visitarnos y me dice, con todo el material que usted tiene, dice, tiene que hacer un museo, y nos invitó primero a una muestra en el Banco República, acá en 18 y Julio Herrera, en el Museo del Gaucho, y fuimos por 6 días y estuvimos casi un mes por la cantidad de público. Y ahí fue el momento que empezamos a aprender más sobre los discos, porque siempre se hablaba, no, que tal disco era de Michelena, que tal disco lo había hecho Armando González, pero nunca nadie le había puesto el cascabel al gato, qué cosa iba con qué. Y ahí empezamos a aprender y llevamos una muestra de unos 200 discos, y bueno, prendió en nosotros el interés y la valorización de todo ese material, que nos parecía una responsabilidad tenerlo. Y como es una empresa familiar y pequeña, viste, a veces no podés hacer devoluciones a la sociedad porque el trabajo constante, claro. pero esta sí era una posibilidad cierta de nosotros de poder devolver la confianza que ha tenido la gente para que nosotros estemos 135 años trabajando, es porque tenemos clientes, y poder devolverle a la sociedad un poco en el arte, en la cultura y en la historia que tenemos, podérsela brindar. Entonces ahí surge la posibilidad de llevar a la casa toda esta obra que teníamos escondida, digamos, darle luz. Darle luz. Y ahora incorporarse también a la movida del fin de semana del patrimonio. Sí, hace algunos años que estamos participando, pero bueno, con la pandemia y algún año anterior que habíamos tenido alguna complicación, no pudimos participar. Y en ese periodo conocimos a Jorge Aramendía, y hicimos para la Sociedad Elías Regules, que fue su centenario, hicimos cosas en común, él y yo trabajamos para la sociedad y ahí nos conocimos, y un día llega Jorge, como llegó el doctor Iturria, y nos hizo y dice, quiero hacer algo institucional, tengo en la cabeza una idea para algo grande. Y subimos al museo y le digo, ¿te parece grande como esta pared que tiene 7 metros por 2,65? Bueno, vayamos por ella, dice. ¿Era tan grande? ¿Sí? Sí. ¿La idea era así? ¿Calzaba? Era así, era perfecto para un poquito más cerca del micrófono porque si no, no se escucha. ¿Y ahí? Y ahí él me empezó a contar su idea y arrancamos, previo a la pandemia. Después la pandemia nos detuvo un poco, pero también la obra fue descomunal. Entonces le llevó casi 3 años hacerla, aparte hizo todo solo, y con una calidad de detalle impresionante, ¿no? ¿Querés contar vos, Jorge, de qué se trata? Sí, hay pinturas de hasta 7 metros de largo, ¿puede ser? La que muestra la escena del Éxodo Oriental. Ahí está. Ese es el mural. Ese es el mural. Es la pieza estrella de toda la muestra. Que tengo por ahí. Y arrancó por ahí, por el mural, que es un homenaje al éxodo del pueblo oriental, pero específicamente en el momento del cruce del río Uruguay, que es como el momento más dramático. Ahí lo estamos viendo en la pantalla para que los oyentes lo puedan ver en la transmisión en video. Perfecto, es como el momento más dramático de la epopeya, en pleno cruce del río, que en ese punto el río se ensancha a más de 1 kilómetro, 1,1 kilómetros, que para que tengan idea es la distancia que hay entre el monumento a Artigas, acá en Plaza Independencia, y el monumento al Gaucho, pasando la Explanada. Todo eso de masa de agua a transitar a pie a veces, en las peores de las condiciones, ¿no? Con corriente, en fin, en los últimos 200 metros, por ejemplo, no se hace pie, o sea, se genera como una hondanada donde hay que atravesar o nadando o agarrado de las crines del caballo, nadando con el caballo porque no se podía nadar sobre el caballo. Había algunos botecitos, algunas balsas muy improvisadas, y probablemente las carretas hayan cruzado en algunas especies de balsas hechas improvisadamente para la ocasión, porque no estaba previsto. Así que fue realmente
épico la cruzada. Sacrificado al inicio de Muy la nacionalidad oriental. Ahí queda exactamente reflejado, ¿no? Lo que significó. Y es un acontecimiento que capaz que no lo tenemos tan presente en imagen, ¿no? Porque es la primera vez que se representa de esta manera, en el medio del río, en el medio de la acción. Hay un cuadro muy importante en el Museo Militar que es de este momento, pero desde la orilla. Entonces uno ve el primer plano desde la orilla y un poco más abajo las carretas cruzando más a lo lejos, pero nunca en medio de la acción. Y me parecía una buena oportunidad para mostrarlo lo más. ¿Cuánto trabajo, más dramático. cuántos años le llevó en particular? Arrancamos con la idea cuando conocí el museo en el 2019, ahí ya me puse a pensar cómo sería todo esto. Después arrancó la pandemia y bueno, mientras seguía elaborando bocetos, todo cómo iba a ser la dinámica, porque hubo que montar andamios, porque todo esto está encima de una escalera, de la caja de la escalera, en un espacio bastante es hueco exiguo. Ah, claro, es hueco, o sea, tenía todo tipo de desafíos. Hubo que pensar cómo resolver la construcción de esto plástica desde cero. Está arriba de la escalera, digamos, entonces es por eso que es la dificultad. Ahí está. Y había, él fue muy preciso y contratamos un dron para que geográficamente sacara las piedras, todo el lugar, ese lugar es exacta. es exacta, es así. Y después el otro desafío es que no hay mucho lugar desde donde verlo, entonces, o sea, no tenés como ir muy para atrás porque es pequeño el lugar. Claro. Entonces él imaginó unas perspectivas para que vos te sientas como caminando, cuando caminás estés dentro del cuadro, que seas parte del éxodo. Claro. Es bastante inusual, pero es como un ahí cuadro tenemos para una hacer toma más recorrido. próxima que ahí no sí, este es un como detalle. que uno está dentro del agua, ¿no? Que te sentís adentro del agua. Tal cual, y viviendo Sí, lo que estaban viviendo ellos. Exacto. Este es el primer plano. Pero es como un cuadro para hacer recorrido, es como una especie de corredor bajo una claraboya, en un espacio muy alto. Entonces uno necesariamente tiene que recorrerlo para poder visualizarlo de frente todo. Y bueno, y se terminó más o menos hace un año, en octubre del 2022. A mí me pareció muy interesante esa parte de poder sentirte dentro, porque Argul, un numismático, cuenta que la medalla es el arte más personal que existe, porque cuando vos vas a ver un cuadro, no participás del cuadro, o sea, lo mirás, sos como un espectador, pero no estás con él. Lo mismo al recorrer un monumento, podés girar alrededor de él, sacarle fotos, pero no sos parte. En cambio, la medalla la podés tener contigo y la elegís vos para usarla como un dije o para tenerla en tu mano. Y cuando tomás el metal frío con el calor de tu cuerpo, el metal se templa y suelta la historia, libera la historia por la cual vos elegiste tener esa medalla. Por eso las medallas, hoy también hay un concepto que las entregan adentro de cuadros porque es más práctico, pero pierde la realidad de lo que es la medalla. Las medallas se tienen que entregar en mano, el cuadro y los estuches son para transportarla. Claro. Viste, por practicidad se perdió el romanticismo del calor humano que entrega la medalla. Y lo que tenía que ver con el cuadro, que se genera interesante, es que vos puedas caminar dentro del cuadro y seas parte del cuadro. No es un cuadro para que vos mires, es un cuadro para que vos lo sientas, para que estés dentro de él. Y ese aspecto que no es menor, porque generar esa sensación de poder estar metido dentro de la escena implica una aproximación perspectiva muy particular. No había un sistema perspectivo que me diera ese planteo que es el que ofrece la imagen, que uno está como muy encima del primer plano y casi metido en la imagen. Entonces tuve que pasar por todo un proceso de investigación perspectiva. Es como una superposición de varios sistemas. Y eso llevó varias semanas. Pero bueno. Y te genera la vivencia de poder cruzar el río con la primera nación oriental, ¿no? Nada menos. Ahí valió la pena entonces el trabajo en la previa. Después está la pintura las pinturas expuestas, bueno, tienen en general mucho de históricas, ¿no? Mucho de Artigas, del Montevideo colonial. Exacto.
Hay hasta una última cena en clave criolla, ¿no? Ahí está. A ver si la podemos ver también en el video. Vamos a ponerla en el... hambre, porque hay un corderito que da mucha hambre. A partir del mural, lo que se genera esta idea de armar una muestra con obras que tuvieran que ver con el tema criollo de esa época, de la época del Éxodo. Entonces, son unos 16 cuadros de distintos formatos y tamaños. El que está acá atrás tuyo ese es otro. Es del acá tenemos otro. El formato más chico. Este en particular se llama Entre mates y cuentos, que si bien son escenas criollas, pero bien ambientadas en la época del gaucho con chiripá y bota de potro, ¿no? Y todos esos cuadros es como que acompañan al mural. Y dos de los cuadros más grandes, que son un poco una visión medio lateral a la búsqueda personal plástica, que es esta que está aquí, es un cuadro de Artigas de 1,80 m, que acompaña a otras figuras del Museo de Artigas, y una vista de Montevideo antiguo, que es muy gestual, bastante espontánea, pero mide 2 metros por 3 metros. Ahí está, perfecto. Es el que se ve en la sala. Ahí está. Y el Artigas grande es de Juan Luis Blanes, el pequeño es de Astorri y el que está parado es de Armando González, los escultores. Bien, perfecto. Bueno, así que para cerrar, ¿qué le dirían a las personas que se interesen? ¿Por qué deberían recorrer Casa Támaro en el fin de semana del patrimonio? ¿Con qué se van a encontrar? Bien. Bueno, se van a encontrar sorprendidos porque tanto las medallas no son inéditas, pero llegó a gente muy limitada, entonces hay obras de artistas que casi desconocidos, sobre todo hay una sala de Artigas también, que Artigas nos proporciona, que como él nunca se dejó pintar por los artistas que le mandaba el gobierno de Buenos Aires porque sabía que lo iban a matar, o sea, no hay ninguna imagen salvo la de él muy anciano, sí, en Paraguay, o sea, lo de Blanes fue un cuadro contado por gente que conocía a Artigas. Entonces los artistas ahí se han hecho un festín de que cada uno lo ha interpretado a su manera. Entonces tenemos muchísimas imágenes de muchos artistas, Serrano, Armando González, Michelena, que han interpretado a Unanián, que han interpretado a Artigas. Eso es muy interesante. Artigas en todas sus versiones y facetas, así. Exactamente. Ahí me sumo yo con alguna. Sí, también, bueno, la de él. Las distintas caras de Artigas, pero en el sentido de caras representadas a partir de la idea que se hicieron cada uno de los artistas. Exactamente, muy interesante la libertad que les proporcionó para hacerlo. Y las técnicas que usaron, ¿no? También ves la evolución de la medalla, porque los bronces con el tiempo fueron cambiando, con los artistas fueron evolucionando, también ves la evolución de sus trabajos. Bueno, el mural es imperdible, obviamente, que es la figura central de la muestra. Y después hay muchas cosas para sorprenderse, pero no se las contemos todas, así dejamos que la gente vaya, claro. Recordemos la dirección. Es Juncal 1425. 1425. Es la parte de arriba de la Casa Támaro. El taller va a estar cerrado, están las cortinas marrones, pero las puertas están abiertas y hay que subir 28 escalones. Bien. Recordemos porque hay gente que claro, tiene un buen pasamano y son escalones de mármol, son amplios, pero bueno, da trabajo subir. ¿Y en qué horario van a estar abiertos? De 10 a 18 horas. De 10 a 18. ¿Y ¿Los 2 días? Sí, y vamos a hacer un show con el poeta Fernando Villalba, yo lo acompaño al piano, sobre su libro de poemas Vaivén, la ley del girasol. Muy bien, ¿eso se puede decir la hora? Y supongo que entre las 14 y las 15 horas lo vamos a hacer. Y para Aramendía, ¿qué tal esto de exponer en el museo de Casa Támaro y en esta oportunidad en el Día del Patrimonio? Bueno, para mí ¿qué representa? Es todo un privilegio poder acompañar obras de artistas tan ilustres y en una casa de tanta trayectoria, de tanta historia. Pero además es mi primera muestra formal, así que también tiene un valor personalmente es algo muy importante. Especial. Sí. Bueno, muy bien. Leonel Bettinelli, director general de Támaro, Jorge Aramendía, artista, gracias, gracias a los dos. Gracias a ti por invitarnos. Que pasen muy bien y bueno, éxitos entonces el fin de semana. Muchas gracias.